iniciamos, le damos la bienvenida a ese cuarto periodo. Muy buenas tardes para todos. Que Dios me los bendiga y los guarde a cada uno. Vamos a hacer una oración, a colocar esta oración para la familia. Entonces vamos a pedirle el favor a Solange que nos realice la oración. Adelante, Solange. Oración por mi familia. Querido Dios, te doy las gracias porque sé que tu deseo es ver el bienestar en mi familia. Muchas gracias por entender a cada uno por ayudarnos. Y por ayudarnos. Ajá. A comprendernos. Sabes que a veces es Difícil. el camino que llevamos juntos, pero confiamos en tu poder. Muy bien, pero confiamos en el poder de Dios y sé que Dios a cada uno de ustedes le va a dar la sabiduría y el entendimiento para este cuarto periodo. Bueno, recordamos las normas, niños, que ya muchos han aplicado. Cuando ingresan, si encuentran la clase que ya inició, deben estar los micrófonos en silencio, levantar la mano para participar. Siempre deben tener eso presente. Si están en clase presencial, usted también debe de levantar su mano para pedir la palabra en caso de que quiera participar. Tener el uniforme es muy importante. Cumplir con el uniforme adecuado. Recuerden que hoy todos deben de tener el uniforme de educación física, porque hoy les corresponde a ustedes educación física, no el de diario. Ya cada uno tiene su horario y debe de estar atento a eso. Bueno, niños, hemos hablado del campo, hemos hablado de la ciudad, de todas las cosas que tiene el campo, el beneficio que nos otorga y también sus desventajas, de las ventajas que tiene de vivir en la ciudad. Pero vamos a hablar de las viviendas que encontramos en la ciudad y en el campo. Dana, ¿cómo crees tú que son las viviendas de la ciudad? Adelante, Dana. Son casas, son edificios. Dana dice que son edificios. ¿Qué nos dice Aris? Señor, yo digo que algunas son de ladrillo y algunos que las personas pobres son de barro, de palo. Estamos hablando de acá, Aris, estamos hablando de la ciudad. ¿Cómo son las casas de la ciudad? De acá de la ciudad. De ladrillo. Ok. ¿Qué nos dice Isabela Hernández? Adelante, Isabela. Lo que yo sé es que las casas de la ciudad son de ladrillos y de bloques. Muy bien. Juan Felipe, ¿cómo te imaginas que son las viviendas del campo? ¿Cómo te imaginas que son? Abre el micrófono, Juan Felipe, que no te escuchamos. De madera y de piedra. Ok. Vamos primero a entender qué es eso de vivienda. ¿Qué será la vivienda? Bueno, la vivienda es un derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda. Todos los colombianos tienen derecho a eso, a vivir dignamente en un techo.
Y eso lo dice la Constitución del 1991. Es muy importante que ya ustedes tengan presente eso. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistema adecuado de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Fíjense que actualmente las personas que no tienen una vivienda, el Estado las está ayudando a que tengan una vivienda para estar más conforme y para vencer esa necesidad que tienen. Ahora cuando ustedes tienen la oportunidad mucho de salir, ven que se están construyendo bastantes edificios o se están construyendo viviendas que ustedes encuentran un letrero. En ese letrero, si cada uno se detiene y empieza a leer, ahí le están dando la oportunidad a las personas que no tienen una vivienda propia de adquirir su vivienda, porque todos necesitamos un lugar para descansar. Todos los que trabajan cuando terminan su jornada laboral desean llegar a su casa para refugiarse. ¿Las viviendas para qué nos sirven? Para refugiarnos del sol, de la lluvia, pero vamos a ver cómo son las viviendas de acá de la ciudad. Encontramos una variedad de viviendas acá en la ciudad. Están las viviendas adosadas. Vamos a pedirle el favor aquí a ver, a Santiago lo iba a colocar, pero no sé si sabe manejar. Alexander, que está hoy acompañándonos, que nos realice la lectura. Adelante, Alex. Casas que se refiere a las casas que Que comparten. Ajá. Que comparten. Por lo menos una medianera. Muchas de estas obras de arquitectura impresiona con una gran casa compartiendo el diseño exterior en las urbanizaciones. En las urbanizaciones, gracias, Ale. Hay muchos o muchas personas que viven en urbanizaciones. Muy bien, aquí vemos un ejemplo de esas casas. Aquí vemos un ejemplo de viviendas adosadas que se refieren a las casas que comparten por lo menos una medianera. Muchas de estas obras son de arquitectos. Ellos se imaginan, los arquitectos tienen una gran imaginación para elaborar esas casas. Aquí vemos un ejemplo de ese tipo de casas o de viviendas. Aquí vemos otro modelo de ese tipo de viviendas. Continuamos con las viviendas. Ya llevamos una. Vayan grabándose el tipo de vivienda. Hemos hablado de las viviendas adosadas. Es la primera vivienda que vemos acá en la ciudad. Ahora vamos a hablar de las viviendas pareadas. Vamos a pedirle el favor aquí a otro estudiante, a Gustavo. Adelante, Gustavo, con la lectura. Casas pareadas son la pareja de casas que comparten una medianera donde
hoy un Hay, acuerdo entre los partes según la normatividad, normativa, normativa. Dice, las casas pareadas son la pareja de casas que comparten una medianera donde hay un acuerdo entre las partes. O sea, ustedes a veces ven que las casas están todas como si estuvieran pegadas a la pared. Es que las personas primero hacen un acuerdo, miren que dice aquí clarito, hacen un acuerdo entre las partes iguales para poder fabricar la casa. No es que el vecino o la mamá de Solange va a decir, aquí queda la casa, yo voy a fabricar la casa aquí, pero está la mamá de Santiago y la señora también quiere fabricar. Ambas tienen que colocarse de acuerdo para que la misma pared le sirva de base a la otra persona. Entonces ellas lo que hacen es un acuerdo. Aquí vemos algunos ejemplos de ese tipo de viviendas. Miren, vemos que aparentemente todas las casas aquí están unidas, ese tipo de vivienda. Entonces llevamos dos tipos de vivienda que encontramos en la ciudad. Pareadas y hablamos de la primera, que era adosadas y ahora pareadas, y ahora vamos a hablar de otro tipo de vivienda. Están las viviendas aisladas. Cuando hablamos de vivienda aislada, ¿a qué se refiere cuando hablamos de aislado, Arharis? Arharis, para ti, ¿qué significa eso de aislado? Que se pueden rodear de espacios abiertos. ¿Ok? ¿Qué nos dice Dana? Que las casas están separadas. Que las casas están separadas. Muy bien. Adelante, José Miguel, con la lectura. Vivienda rodeada de espacios abiertos, sin ninguna pared, en el común con otra. Muy bien, fíjese, José fue muy explícito al momento de explicar. Él dice que el espacio es abierto, así como muchos tienen, y lo felicito porque ya comprenden el concepto, ya saben que cuando se está hablando de aislado o aislada es que hay espacio suficiente. No están las paredes unidas, como lo que pasa en la vivienda. En la vivienda pareada sí están las paredes unidas, pero en las viviendas aisladas no. O sea, fabrican una vivienda aquí, observen que aquí hay una vivienda y acá al fondo se observa otra vivienda. Fíjense que están separadas, así como había manifestado la mayoría de los estudiantes. Muy bien, vamos con la última vivienda que encontramos acá en la ciudad. Vamos a pedirle el favor aquí a otro estudiante que nos haga la lectura. Adelante, Lishaila. Agrupación de viviendas en edificios de altura. Muy bien. Viviendas en altura son los famosos edificios. Miren, son los famosos edificios que ustedes cuando salen logran observar, o los que tienen la oportunidad de veces desde la casa pueden observar que hay muchos edificios. Entonces, este es el tipo de vivienda de altura. Aquí vemos la altura de estos edificios, que son viviendas, le prestan una necesidad a las personas que viven ahí. Pero, ¿dónde encontramos esos tipos de vivienda? Vamos a preguntarle aquí, Lian, ¿dónde encontramos ese tipo de vivienda, Lian? En los apartamentos.
No, ya sabemos que esos son apartamentos, pero te estoy preguntando, ¿dónde encontramos estos tipos de vivienda? O sea, vivienda de altura, vivienda pareada, vivienda aislada. ¿Dónde las encontramos? Altura. ¿Qué nos dice por acá? Vamos a ver qué nos dice Solange. Adelante, Solange. Ciudad. En la ciudad, Lian, en la ciudad es donde encontramos este tipo de viviendas. Encontramos la vivienda. La primera es adosada, pareada, aislada y de altura. Muy bien, Solange. Ese tipo de viviendas se encuentran acá en la ciudad. Pero no podemos descuidar algo muy importante, las viviendas del campo. Entonces, Isabel Hernández, adelante con la lectura. Una vivienda es la célula clave para que se presenten los asentamientos humanos en determinadas zonas. Cuando se habla de viviendas rurales, generalmente las personas relacionan esta vivienda con la pobreza y no es así. Se le llama rural porque se localizan en un espacio campestre, rodeado de un hermoso paisaje natural, Ok, con características propias de la región. ok, Isabela, muchas gracias. Ok, bueno, ahí estaba. Lishaida, baja la mano. Ahí estaba Isabela haciendo la intervención. Fíjese, muchas personas, el texto lo dice, cuando se refieren a las viviendas rurales, piensan que no, que es el tipo de vivienda pobre, que las personas, no, en el campo, en lo rural, también ya encontramos casas que han sido modernas. Anteriormente sí, se encontraban casas hechas con varios materiales, pero ya poco a poco ellos han ido construyendo sus casas con algunos materiales que también se utilizan acá en la ciudad. Aquí vamos a observar un tipo de vivienda del campo. Natalia, adelante con la lectura, Natalia. Género arquitectónico. Generalmente una vivienda rural es con privacidad cuya característica y Equipamiento. son sumamente uniforme con el aspecto constructivo tradicional de la zona de ¿Dónde? donde se ubique. Donde se ubique. Fíjense, aquí vemos que esta vivienda está retirada, tiene un espacio abierto de la vivienda que se observa allá al fondo. Aquí no vemos esta vivienda que esté pegada, pero hay materiales con los cuales se utilizan para la elaboración de esas viviendas o la construcción de esas viviendas. Lo vamos a seguir conociendo. Vamos a pedirle el favor aquí, vamos a buscar otro estudiante. Andrés González, que nos realice la lectura. Adelante, Andrés. A doctora presenta un guión común ha sido concedida para la fusión rural que contempla la satisfacción de las necesidades de albergar a los habitantes, protege su implemento, sus cosecha y animaciones. Y animales. Muy bien, Andrés. Fíjense, algo muy importante que mencionaba Andrés,
y es que las personas del campo utilizan sus viviendas para protegerse y para proteger sus implementos, sus cosechas y también a algunos animales, a veces ellos los refugian. Por ejemplo, a veces las personas del campo les gusta mucho tener varios perros, varios gatos, y ellos refugian a esos animales del sol, de la lluvia, en sus casas. Muy bien, Andrés, por su intervención. Momento aquí. Continuamos. Ahora vamos a ver la construcción de esas viviendas. Vamos a pedirle el favor a otro estudiante que no ya participó, Andrés. Isabela Lora, adelante con la lectura, Isabela. Constructivas. La vivienda rural es realizada con materiales de la zona con conocimientos empíricos de construcción, sin influencias contaminantes. Los materiales más comúnmente utilizados son varas, corrizos, barro, corrizos, Devuélvete. Vas por carrizos, Ajá. barro, palma, adobe, sillar, cantera, piedra de resto y troncos de madera. Ok. Miren, aquí vemos que Isabela estaba mencionando algunos materiales con los cuales son construidos las viviendas, pero las viviendas de la ciudad o las viviendas del campo. Le preguntamos, a ver qué estudiante. Alexander, ¿qué nos puedes decir? Isabela estaba dando los materiales con los cuales se construyen las viviendas. ¿De qué zona? No te escuchamos. ¿De qué zona, Alexander? Alex, no te escuchamos. ¿Qué nos dice Aris? Señor, son del campo. Del campo, Alex, zonas del campo, porque está hablando la compañera ahí en la lectura, ella hace referencia a lo rural, a lo del campo. Muy bien, Aris. Entonces, fíjense los materiales que se utilizan para construir esas viviendas, la piedra. Al principio alguien había mencionado que se utilizaba la piedra, sí. Los troncos de madera también son muy utilizados. Fíjense que no solamente las varas, el barro no solamente, ya ellos incorporan otros materiales. Aquí van a ver ejemplos, van a observar esa casa de qué está elaborada, con qué material está elaborada. Vamos a preguntarle a Haris. Arharis. De barro y de palma. De barro y de palma, dice Arharis. Hay que regresar, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué nos dice Alison? Alison. Alison, ¿nos escuchas? Alison Molina, ¿escuchas? Alison.
¿Con qué material está hecha esa casa, Alison? Ella no lo sé bien, pero te logré ya un poquito. ¿Con qué material está hecha esa vivienda, Alison? ¿De qué material? Alison, no te escucho, entonces le doy el paso a Lishaila. Adelante, Lishaila. De rocas y de palma. ¿Qué nos dice Juan Felipe? Juan Felipe, adelante, Juan. Juan Felipe nos escucha y luego Santiago. De ladrillo. Dice Juan que está hecha de ladrillo. ¿Qué nos puede decir Santiago? Señal de ladrillo. De ladrillo. Bueno, fíjense. De pronto algunos no ven el ladrillo, que como están acostumbrados a ver el ladrillo a veces de color rojo, y ese tiene otro color diferente, pero sí está hecha de ladrillo. Esta, Andrés, ¿esta con qué material está construida esa vivienda, Andrés González? Con yoga, ladrillo, maleta y nada más. Ok, Planta. ok, Andrés, muy bien. ¿Qué nos dice José? José Miguel. ¿Cómo era? De, de, de hierro, cemento y Dice José que está hecha de hierro, de cemento. ¿Qué nos dice por acá otro estudiante? Gustavo. ¿Qué nos dice Gustavo? bloque y de cemento. Ok. Acá vemos otro tipo de vivienda que es muy común observarla en la parte rural o en el campo. ¿Qué nos dice Aris? ¿De qué está construida esa vivienda, Aris? El techo está construido de madera y la casa está construida de ladrillo. Dice Ari que está construida de ladrillo. Adelante, Alex. Alex, De ladrillo y el techo es de tejas. el techo es de teja, sí, muy bien, Alex, es de teja. Muy bien. Ahora ustedes, muy bien, Alex, gracias. Puedes silenciar el micrófono, Alex. Vamos a volver nuevamente. Ahora ustedes van a construir, fíjense, con estos materiales. Vamos a construir una vivienda del campo realizada o construida de varas. Ustedes se van a imaginar cómo es una casa construida con varas. Ustedes la van a dibujar y van a dibujar una vivienda construida acá en la ciudad. Pueden escoger si quieren una vivienda de altura, si quieren una vivienda aislada o si desean una vivienda de esas adosadas o una pareadas. Ustedes deciden, bueno, empiecen a dibujar para que cada uno muestre lo que va dibujando. Aris, sí te escuchamos, Aris. Y lo que tiene el computador lo pueden hacer por el computador. Puedes hacerlo, Aris. Arjaris, te escucho, Arjaris. Lo tenemos que hacer Lo vas a realizar con colores. Sí, tú sabes que un dibujo se ve hermoso es con la aplicación de colores. Bueno, Hay que hacerlo como nosotros queramos. ya les dije, van a hacer una vivienda del campo construida con varas. Se van a imaginar cómo
queda una vivienda realizada con varas. La del campo sí es para todos con varas. Una vivienda de acá de la ciudad, les dije que escojan el tipo de vivienda al que ustedes quieran. Si quieren una vivienda adosada, si quieren una vivienda pareadas, si quieren una vivienda aislada, que son estas las, que son estas las viviendas aisladas, o si quieren una vivienda de altura. Ya ustedes deciden qué tipo de vivienda van a realizar de esas que son acá de la ciudad. Comiencen, se nos acaba el tiempo, hay que regresar, nos queda un minuto.